Quiero darles las gracias por acompañarme en el estudio de la lección de Escuela Sabática de hoy jueves 13 de noviembre, lección que lleva por título Anhelando su presencia. Es un título sumamente hermoso porque también nosotros anhelamos la presencia del Señor en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro caminar sobre este mundo lleno de conflictos y de problemas. La presencia de Dios trae calma, trae paz, trae sosiego, trae esperanza. Por esa razón, cuando leemos el libro de Josué, en el capítulo 18, versículo 1 y versículo 2, dice la palabra del Señor allí, que Josué mandó a interrumpir el proceso de adjudicación de la tierra para levantar un santuario. Escuche o observe lo que dice Josué capítulo 18, versículo 1 y versículo 2. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no se les había repartido su posesión. Ya ellos estaban en la tierra prometida, ya estaban bajo el control de todo el territorio. Algunas tribus prominentes las más grandes, ya habían recibido su herencia. También la media tribu de Manasés, la tribu de Rubén y la tribu de Gad ya estaban en su posesión de la tierra y ahí iban ellos a esparcirse. Quedaban todavía 7 tribus por ser delimitados sus territorios que ellos iban a habitar. Antes que se esparcieran, Josué las manda a reunirse en una gran asamblea en Silo. Y allí levantaron un santuario y allí adoraron al Señor. Y eso era simplemente lo más importante que ellos necesitaban. No tenía sentido poseer la tierra sin levantar un santuario para adorar al Señor. No tiene sentido, mis amados hermanos, caminar sobre este mundo sin la presencia, sin estar en la presencia del Señor. No tiene sentido ninguna victoria, ninguna posesión, ningún bien adquirido si nosotros no levantamos un santuario de adoración al Señor como un gesto de agradecimiento. Y el santuario que los israelitas estaban levantando ahí era el cumplimiento de la promesa de lo que el Señor había anhelado siempre. En Éxodo 25:8 le dijo a Moisés: hazme un santuario porque yo quiero habitar en medio de ellos. Para los israelitas que ahora estaban en la tierra prometida, el santuario era lo más importante. El santuario que más tarde se convirtió en el templo era la posesión que daba gloria a Israel. Era el centro de la capital de la adoración, era el lugar más importante para el pueblo judío. El santuario como morada visible de Dios era el punto de cohesión donde todos se unían en adoración. Sin la presencia de Dios, la posesión de la tierra no tenía sentido. Hoy, cuando aún quedan gigantes modernos y postmodernos que vencer, es de vital importancia que centremos nuestras vistas en el santuario celestial, donde nuestro Señor Jesucristo intercede por nosotros. En el libro de Hebreos, en el capítulo 6, versículo 19 y versículo 20, es un texto muy importante que vamos a leer para responder otra pregunta que plantea la escuela sabática. ¿Qué podemos aprender de Josué, los cristianos, quienes tenemos un santuario terrenal que nos recuerda la presencia de Dios entre nosotros? El libro de Hebreos en el capítulo 6, versículos 19 y 20 dice lo siguiente: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec.
Hebreos capítulo 9, versículo 11 y versículo 12 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La súbita aparición del tema del santuario en el libro de Hebreos no debería sorprendernos, ya que éste había estado presente en la narración de Josué a través del Arca del Pacto, que era el elemento central del mobiliario del lugar santísimo, y marcó las dos primeras secciones del libro, la travesía y la conquista. Ahora, al situar la colocación del tabernáculo en el eje del reparto de la tierra, Josué muestra que toda la vida de Israel giraba en torno al santuario, sede terrenal de Dios. Aún más importante para nosotros como cristianos que vivimos en el día antitípico de la expiación, enfocar nuestra atención en el santuario celestial mientras continuamos nuestra lucha contra los gigantes modernos y postmodernos que desafían nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra herencia espiritual, al confiar constantemente en la obra de Cristo realizada en la cruz y en el santuario celestial. Podemos esperar con fe en el momento en que Dios vuelva a morar entre su pueblo, esta vez para siempre. El templo era el centro de adoración, el lugar sagrado donde la presencia de Dios se manifestaba para bendecir a su pueblo, para cuidar a su pueblo, para guiar a su pueblo, y donde los israelitas todos iban a converger unánimes para adorar a aquel que los había liberado de Egipto, para adorar a aquel que los había conducido por el desierto, para adorar al Dios que había abierto el mar, que había separado las aguas del río Jordán, que había echado fuera a todos los habitantes de Canaán, para que ahora los israelitas pudieran libremente ellos repartirse aquella tierra que se le había prometido a Abraham y a su descendencia. Esta generación ahora estaba ahí, después de haberse circuncidado, después de haber renovado el pacto con el Señor, después de haber tomado la Pascua. Ahora, después de haber adorado al Señor, levantan un santuario para que la presencia de Dios estuviera en medio de ellos, tal y como lo había dicho su siervo Moisés en Éxodo capítulo 25 versículo 8: y me harán un santuario y habitaré en medio de ellos. Los israelitas pudieron tener el privilegio de ver ese santuario hecho por manos humanas, y aunque el diseño era celestial, su construcción tenía participación humana. Hoy en día, cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, tenemos la gran oportunidad de ver hacia el santuario celestial, donde nuestro Señor Jesucristo entró a ese lugar a ofrecer no sangre de becerros, de machos cabríos o de cordero, sino entró para ofrecer su propia sangre en un santuario no hecho de mano de hombres, un santuario donde no tuvo participación en su construcción ningún ser humano, sino un santuario hecho por nuestro Dios con material celestial. Ahí entró nuestro Señor Jesucristo como nuestro precursor, como nuestro abogado ahora, como nuestro gran intercesor, como nuestro juez. Está ahí ahora operando en favor de cada uno de nosotros. Si para los israelitas el santuario terrenal era sumamente importante, tanto así que mandaron a detener el reparto de las tierras para levantar un santuario y adorar al Señor, porque para ellos eso era de vital importancia.
Eso constituía su identidad, la razón de su existencia. Hoy nosotros tenemos que alzar nuestra vista al cielo, al santuario celestial, donde se está desarrollando el juicio investigador y donde nuestro Señor Jesucristo trabaja día y noche en favor nuestro. Nuestros ojos deben de estar anclados ahí en el santuario, adorándolo también a Él. Y debe de ser la actividad en el santuario celestial lo más importante. Por eso, mis queridos hermanos, por la fe, nosotros necesitamos tener nuestra vista anclada en el santuario celestial. Para los israelitas, el terrenal era lo más importante. Hoy, para nosotros, el celestial es lo más importante.